La carga del diablo. Terror en los Andes, 1920. Los abuelos dicen que la puna tiene hambre, y cuando la tierra tiene hambre, no se conforma con ofrendas de coca o aguardiente. A veces exige carne. Estamos en 1920, en las profundidades de la sierra peruana, una época donde el dinero no valía nada en las alturas. La única forma de sobrevivir era el trueque. Hombres valientes, conocidos como arrieros, viajaban semanas enteras cruzando los infiernos helados de la cordillera para cambiar charqui y lana por maíz o papa. Pero había una regla de oro entre los arrieros. Nunca te detengas si escuchas un llanto humano donde no debería haber humanos. Esta es la historia de Evaristo, un hombre que cometió el error de tener compasión en un lugar maldito. Evaristo conocía estas rutas de memoria. Llevaba 3 mulas cargadas de víveres esenciales para su comunidad. El invierno se acercaba y esos sacos de comida eran la diferencia entre la vida y la muerte para su familia. Eran las 3 de la mañana, la hora mala. La neblina había bajado tanto que Evaristo apenas podía ver las orejas de su propio caballo, Sambo. El frío calaba hasta los huesos, traspasando su grueso poncho de lana de oveja. Los animales siempre lo saben antes que nosotros. Sambo, su caballo, se detuvo en seco. Las mulas comenzaron a retroceder, chocando unas con otras, inquietas. Evaristo, con la experiencia de 20 años en los caminos, sacó su hoja de coca y la masticó con fuerza, buscando valor. Acarició el cuello del animal y susurró: «Ama Manchacuichu, no tengas miedo». Entonces lo escuchó. Al principio pensó que era el viento silbando entre las rocas o quizás un zorro andino, pero el sonido se repitió, claro, nítido. Evaristo bajó del caballo, linterna en mano. La lógica le decía que era imposible. ¿Qué madre abandonaría a su hijo ahí? Pero el corazón de un padre pudo más que su instinto de arriero. Avanzó entre la niebla y allí, envuelto en trapos viejos y sucios, estaba un niño de no más de 2 años, piel pálida, casi azul por el frío. Lloraba con una desesperación que partía el alma. Evaristo sintió una rabia inmensa hacia quien lo había dejado ahí. Sin pensarlo 2 veces, se quitó su chalina, envolvió al pequeño y lo levantó. Pero a los pocos minutos, el caballo se negó a avanzar. Las patas del animal temblaban hasta que colapsaron. Sambo, un animal fuerte que había cargado quintales de papa, no podía moverse. Evaristo, maldiciendo, tuvo que bajar. Decidió caminar y jalar el caballo, pero al dar el primer paso, sintió algo extraño. El niño pesaba más que antes. Al principio pensó que era el cansancio. Caminó 10 metros. El peso en su espalda aumentó. 20 metros. Sentía como si cargara un saco de piedras. 50 metros. El aire le faltaba. Sus rodillas crujían. Ya no era el peso de un bebé. Era el peso de un adulto. Evaristo jadeaba. El sudor frío le corría por la frente a pesar del hielo de la noche. Y lo peor de todo, el llanto había cesado. Ahora, pegado a su nuca, sentía una respiración caliente, hedionda, como carne podrida.
Evaristo quiso soltar la manta, pero el nudo estaba demasiado atreñado en su pecho. El peso lo estaba aplastando contra el suelo. Y entonces, esa voz no era la voz de un niño, era una voz antigua, cavernosa, que le susurró al oído en un quechua malvado. Kai pisakilu, o la panta mikusaj. Déjame aquí, o me lo comeré todo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Evaristo sacó su cuchillo y cortó la manta de un tajo. La carga cayó al suelo con un golpe seco, demasiado pesado para ser un cuerpo humano. Evaristo giró la cabeza y lo que vio no era el niño. Donde debería estar la cara inocente, había facciones de anciano, arrugadas, con dientes afilados y amarillos como los de un perro salvaje. Sus ojos eran totalmente rojos. No tenía pies, tenía pezuñas. El condenado era un condenado. Evaristo no esperó. El terror absoluto le dio una energía que no tenía. Saltó sobre el caballo, que al sentir que la carga maldita ya no estaba, salió disparado, dejando atrás las mulas, los víveres y la subsistencia de su familia. Evaristo galopó hasta que el sol despuntó por los cerros. Llegó al pueblo vecino, pálido, sin habla, con el cabello encanecido de golpe por el susto. Reunió a un grupo de hombres armados y regresaron al lugar horas después con la luz del día para recuperar la carga. Pensaron que quizás habían sido bandoleros, pero cuando llegaron encontraron los sacos de comida abiertos, pero no faltaba nada. Las papas, el maíz, la lana, todo estaba ahí. Lo único que estaba destrozado eran las mulas. Las mulas estaban muertas, pero no tenían mordeduras de puma ni de zorro. Estaban secas, como si algo les hubiera succionado la vida desde adentro. Y sobre una roca, escrita con la misma sangre de los animales, una marca que hizo persignar a los más viejos. Evaristo nunca volvió a ser arriero. Dicen que hasta el día de su muerte dormía con la luz encendida, porque en la oscuridad a veces volvía a sentir ese peso en la espalda y esa respiración caliente entre la nuca. En los Andes, la compasión puede ser tu perdición. Si escuchas llorar a un niño en la soledad de la montaña, sigue caminando. Nunca mires atrás. Si esta historia te heló la sangre, suscríbete y deja tu like. Cuéntame en los comentarios, ¿en tu país existe la leyenda del bebé que pesa demasiado? Los estaré leyendo. Buenas noches.